Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda como siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda, y como siempre pues también es un gusto recibirlos en este programa informativo de Realpolitik Televisión Oaxaca en este día lunes 29 de junio de 2020. Hoy, como es costumbre, en nuestro perfil tendremos el análisis, la crítica y las informaciones de mayor trascendencia en la semana en la voz de su servidor y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Así que le invitamos para que nos acompañe. Continúan en Oaxaca las masacres, la violencia y la impunidad. No existe ningún mecanismo efectivo para detectar sismos. Las alarmas son medianamente aproximadas. Sale a la luz pública otro nefasto e indeseable exfuncionario de Felipe Calderón, Jorge Castañeda, ofensor discriminatorio de Oaxaca. AMLO no tiene vela en el proceso electoral de 2021, dice el titular del INE. 120,000 muertos, la herencia que dejó quien nos protegía en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Calderón dice no saber nada. Una noticia para nuestro hígado sangrante. Don Carlos Romero Deschamps ya quedó totalmente libre, sin acusaciones, sin polvo ni paja. Esas son las santas indulgencias de la impunidad y nuestras leyes mexicanas. Tendremos así también las notas cortas de mayor impacto de la semana, las del mundo de los espectáculos y nuestra pequeña cápsula histórica del séptimo arte. Y bueno, pues así es en efecto la inacción de la Guardia Nacional, la ineptitud de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la ineficiencia de la Secretaría General de Gobierno y la irresponsabilidad de la Fiscalía General del Estado se conjugaron en la población de San Mateo del Mar para gestar un nuevo escenario de violencia, sangre e impunidad que el pasado domingo 17 de junio, como es sabido, dejó un saldo de 17 personas muertas. Este hecho sangriento se convierte al menos en la cuarta matanza en lo que va del presente sexenio. Veamos el desglose. El llamado ocurrido el día 3 de mayo, cuando fue asesinada la autoridad suplente de Huatzantlán del Río, agencia municipal perteneciente a San Mateo, no surtió ningún efecto, ya que en este sentido la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a cargo de Raúl Salcedo Rosales, se deslindó del reforzamiento permanente en dicha zona. Luego, pues la Fiscalía General, a cuyo frente se encuentra Rubén Vasconcelos Méndez, dejó el citado asesinato sin investigar. La Guardia Nacional, por su parte, solo aparecía intermitentemente, y así fue que dio como resultado el asesinato impune de 17 personas más. Por otra parte, la denuncia por las autoridades de la agencia de Huatzantlán del Río y de diversas colonias de San Mateo del Mar han señalado directamente al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa de la muerte ocurrida el domingo 21 de junio. Ese domingo 21, cuando las personas que participarían en la asamblea se dirigían a la cabecera municipal con el objeto de analizar la situación política y social que vive el municipio, se encontraron con que la carretera estaba bloqueada con llamas. Cuando intentaron desalojar el paso, comenzaron los primeros disparos. Posteriormente, al presentarse la Guardia Nacional y la Policía Municipal, se generó un enfrentamiento con el grupo armado, en donde hubo decenas de heridos y las personas ya citadas que perdieron la vida, que fueron 17. De esta manera, las masacres, la impunidad, la violencia y la pasividad e indiferencia de las autoridades encargadas dan continuidad a esta serie de hechos sangrientos que parecen no tener fin en el estado de Oaxaca. Entre otras cosas, al parecer absolutamente nada aprendió Oaxaca de los sismos del 2017, ya que la principal dependencia encargada de vigilar las condiciones en las que se asienta la población, así como el de advertir los riesgos que corre por la ocurrencia de los fenómenos naturales, es decir, la Coordinación Estatal de Protección Civil, continúa siendo una agencia de colocaciones del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con nuestros líderes de opinión, instancia en donde caben lo mismo los políticos desahuciados que algunos legisladores locales,
o federales sin que haya ninguna perspectiva electoral, sino por medio del mecanismo del dedazo, aunque solo hagan el ridículo en sus funciones. ¿Por qué los conceptos anteriores? Pues sencillamente porque todos los titulares de esta dependencia tienen la característica de carecer de la más absoluta experiencia. Antonio Amaro Cancino, actual coordinador de Protección Civil, es licenciado en Derecho por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, sin ninguna experiencia en esta materia sobre protección ciudadana. Únicamente ha sido consejero político y coordinador de la bancada priista en la 63ª legislatura y presidente municipal de su tierra, Acatlán de Pérez Figueroa. Su antecesor, mejor dicho, otro político sin experiencia y ya totalmente quemado como los Judas en el Sábado de Gloria, Eliodoro Díaz Escárraga, ha sido uno más de los personajes sin experiencia, y cuando lo fue Armando Borges, Oaxaca sufrió el sismo más fuerte en 100 años y Protección Civil tuvo una lenta e ineficaz actuación, sobre todo en el istmo de Tehuantepec, la región que fue más afectada. Y así, la historia parece no terminar fungiendo el PRI y Protección Civil como agencias de colocaciones para todos los militantes que se saben alinear al toque de la corneta política y al dedazo del PRI nuestro de cada día. En otras cosas, pese a los desesperados esfuerzos en la tecnología mundial, pues aún no se ha podido descubrir un mecanismo realmente efectivo para detectar los sismos, al menos con el tiempo suficiente para ponerse a salvo. Las alarmas a veces suenan, en otras ocasiones no. Alguien dijo por ahí, a manera de humor negro, que a las alarmas actuales poco les falta para decir: atención, atención, acaba de temblar hace media hora, pero no pasó nada, tranquilos. Alguien más agregó que la mejor alarma en su casa era su perro cuando minutos antes del sismo o comenzaba a aullar o bien a ladrar. No hay que olvidar que de algunos animales precisamente han surgido las grandes ideas para importantes inventos, los aviones de las aves, y el radar pues fue de los murciélagos. En el reciente sismo, cuyo epicentro estuvo en la crucecita Huatulco con un nivel de 7.5 grados Richter, no fue detectado por una que otra torre de alarma pese a su gran magnitud. Por desgracia, en este sismo, según los datos proporcionados por el mismo gobernador Alejandro Murat, hasta el último reporte fue de 7 personas fallecidas. Otras fuentes afirman que fueron 8, 83 municipios afectados, así como más de 500 viviendas, 55 monumentos históricos, 2 escuelas básicas y 2 hospitales dañados. Y el conato de incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime fue afortunadamente controlado con riesgo de la vida de los propios trabajadores. Ante este tipo de fenómenos naturales, desgraciadamente, carecemos de una preparación adecuada y en este caso, pues, que cada quien se salve como pueda. Las autoridades encargadas de esas acciones solo imparten simulacros a nivel de niños de párvulos únicamente cuando la desgracia ya ha terminado. Estas contingencias, al igual que en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, únicamente han servido en muchos de los casos para que algunos funcionarios se tomen la foto y hagan como que están trabajando y luzcan sus grandes dotes de oradores en las diversas entrevistas que algunos medios de comunicación electrónica les hacen, y en donde jamás acepta el entrevistado que se le refute absolutamente nada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque son entrevistas muy bien pagadas. Curiosamente, este sismo del pasado martes fue una especie de réplica histórica, ya que en Huatulco, el 21 de marzo de 1928, hubo un sismo exactamente igual de 7.5 grados, es decir, 92 años después. En otro de los nefastos e indeseables exfuncionarios del también nefasto gobierno del beato Felipe Calderón es nada menos que el señor Jorge Castañeda, quien ya ha sido demandado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, por andar de bocón y lengua suelta al ofender de manera discriminatoria al pueblo de Putla de Guerrero, Oaxaca. El documento referido ha sido presentado por Lenin Jiménez Hernández y Ángel Vázquez Flores, quienes solicitaron ante la CONAPRED medidas cautelares en contra de este sujeto nada deseable en Oaxaca.
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, Castañeda no ha expresado absolutamente nada en relación a dichas acusaciones. Las citadas manifestaciones constituyen serias violaciones en el marco normativo y referente a la discriminación. Las declaraciones que hizo el mencionado sujeto fueron hechas a través de uno de los canales televisivos del duopolio y, según los analistas, este puede resultar una descalificación en contra de lo que la voz popular ha dado en llamar el PRIAN. Otro de los aspectos que resulta vergonzoso es el hecho de que los conductores de la transmisión del programa, lejos de hacer una observación, se dedicaron más bien a reír fuera de toda sintonía mental, al margen de todo profesionalismo como comunicadores de un medio masivo en donde el público es quien merece el más absoluto respeto. Es de observarse asimismo la forma en que continuamente a esta clase de sujetos como Jorge Castañeda les dan tanta cuerda para que vociferen toda esta clase de incoherencias que no son otra cosa que el propio reflejo de sus pobres impulsos reprimidos, tal vez desde su niñez, aún habiendo escrito 1 o 1000 libros. No obstante, sabemos que el peso de este personaje dentro de la política a estas alturas no va más allá de medio gramo, por lo tanto a esta clase de personitas pues no les queda más remedio que agarrarse como lancha de salvamento de las clavijas de los medios de comunicación masiva para dar por lo menos un ligero trapazo de brillo a su muy opaca figura. Bueno, pues Lorenzo Córdoba, titular del INE, dijo que AMLO no tiene vela en la elección de 2021 y que será el organismo a su cargo el único guardián del proceso. Durante una entrevista, Córdoba señaló que el INE se encuentra por encima de los actores políticos y que esto es necesario porque de otra forma no podría realizar su función como árbitro electoral. Vaya que se desgarró las vestiduras el señor Córdoba con estas declaraciones. Por otra parte, advirtió que el instituto no está para satisfacer a un gobernante y agregó textualmente: el presidente no tiene vela en el entierro, no debería tenerla, es el presidente de los mexicanos hasta 2024, estas son elecciones intermedias, el presidente no va a intervenir, nosotros no trabajamos para darle gusto a nadie y mucho menos a un gobernante, concluyó Lorenzo Córdoba Vianello. Vaya que se quitó la capa y la arrojó como San Martín Caballero este titular del INE, quien dentro de su inmaculada rectitud a veces se dedica a inscribir partidos políticos a diestra y siniestra, como los padrinos cuando reparten el bolo en los bautizos, rascándole por supuesto el dinero de los sufridos mexicanos, para las campañas de proselitismo que finalmente terminan convertidas en basura en las calles de todas las ciudades del país. Bien, en otras cosas, la sangrienta herencia que el señor Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Nacional cuando el beato Felipe del Sagrado Corazón Calderón era para nuestra amargura presidente de México, su legado fue de nada menos que 120,000 muertos. Este sátrapa de García Luna resultó peor que la pandemia del coronavirus bajo las caricias y los apapachos de su jefe Felipe Calderón, quien todavía tiene el cinismo, para la burla de los mexicanos, de afirmar que no sabía absolutamente nada de los corruptos movimientos de su consentido jefe de seguridad. Otra de las anécdotas de las que no sabemos si reír o llorar es que García Luna, estando ya dentro del fango de la corrupción, incluso fue invitado en varias ocasiones a impartir conferencias sobre nuevos sistemas de seguridad en importantes instituciones académicas tanto en Washington como en Nueva York y Houston, dejando boquiabiertos a cientos de personas que creían en sus mentiras. Otro de los colmos fue cuando García Luna fue presentado ante el público en una muy concurrida conferencia por Tony Payón, director del Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad de Rice, y lo presentó textualmente de la siguiente manera: estoy convencido de que es un pensador profundo y hasta un gran académico en estos temas de protección pública y seguridad por mérito propio. Y continuó diciendo, refiriéndose a García Luna, difícilmente se puede encontrar a alguien con conocimientos tan amplios y profundos
como nuestro invitado de hoy. Con ustedes, el señor Genaro García Luna. Y enseguida la explosión de aplausos de los ingenuos asistentes. Esta es tan solo una de las miles de vergüenzas que nuestro país ha tenido que soportar ante los ojos del mundo entero en una actual lucha contra la corrupción que no ha funcionado en lo más mínimo, y ni modo, pues así están las cosas. Aquí tenemos otra noticia de tal magnitud que a los mexicanos que esperamos justicia en contra de los depredadores de cuello blanco de la nación, se les va a retorcer el hígado unas 7 u 8 veces. Pues resulta que la última acusación contra Carlos Romero Deschamps, ex líder petrolero y gran saqueador de los bienes de la nación a través del petróleo, ya prescribió. Por tal concepto, este ejemplar de la corrupción queda totalmente libre, sin ser detenido ni molestado. ¿Qué le parece? La citada acusación implica el delito de peculado por el desvío de 1.500 millones de pesos del sindicato petrolero destinados a la campaña presidencial por el PRI del fracasado político sin brillo Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. Así pues, las órdenes de aprehensión, los amparos y las apelaciones contenidas en las causas penales ya fenecieron y don Carlangas quedó totalmente libre. ¿Qué le parece este ratoncito de cuello blanco? Este gran señor de la corrupción fue diputado y senador priista por vía plurinominal, es decir, sin que al pueblo de México lo tomen en cuenta en lo absoluto. Este anticonstitucional sistema de selección por vía plurinominal estuvo en alguna ocasión en la cuerda floja para ser desechado, pero pudo mucho más el poder de los grandes intereses de los partidos políticos que la decisión de los mexicanos. Por otra parte, se asegura que don Carlitos también estuvo protegido por el señor de las botas Fox y el beato Felipe del Sagrado Corazón Calderón durante sus amargos gobiernos. En 2016 fue denunciado ante la famosa CEIDO, que dependía de la nefasta PGR, acción que fue para revolcarse de risa, ya que esta dependencia estaba bajo los zapatos de otro de los campeones de la corrupción, el señor don Enrique Peña Nieto, quien también, como algunos otros de su gabinetazo, solo están esperando que la Fiscalía General se tarde para tener el chance anhelado y de esta manera prescriban las acusaciones contra sus corruptelas, quedando de esta forma libres también, repitiéndose la histórica frase de en México no pasa nada, estamos a toda madre. Por todo lo anterior se deduce con toda certeza que el combate a la corrupción tan sonado, mencionado y prometido solo es un amargo y ridículo chistorete de humor negro para los mexicanos, y eso que todavía faltan varios peces gordos, o mejor dicho, varias pirañas gordas. ¿No lo cree usted? Bien, pasemos ahora a las notas cortas que causaron mayor impacto durante la semana. El doctor Hugo López-Gatell reiteró una vez más que las personas mayores de 60 años y que son las más vulnerables de contraer el COVID-19 podrán regresar a sus actividades únicamente cuando el semáforo se encuentre en amarillo. A estas se incluyen también quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y también cardíacos. Vendedores ambulantes de la ciudad de Oaxaca insisten en regresar a las actividades normales en las calles a pesar de que esta capital y gran parte del estado se encuentra en alto riesgo de contagio, es decir, en semáforo rojo. Me permito citar a continuación las 14 entidades de la Federación que se encuentran hasta este momento en el más alto riesgo de contagio por el COVID-19 y son Baja California, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León y por supuesto Oaxaca, entidad que ha sido calificada como la de mayor rebeldía en tomar las medidas de seguridad y prevención del contagio. Vayamos ahora a las notas breves y más importantes de la semana en el mundo de los espectáculos. El primer actor Héctor Bonilla causó alarma entre sus seguidores y a su familia luego de publicar su testamento a través de redes sociales, en las que establece que padece cáncer de riñón desde hace varios años y se encuentra en inminente peligro de muerte.
En los Estados Unidos, pese a la gran cantidad de infectados y defunciones, ya se están alistando las salas cinematográficas para su reapertura. En este sentido, ha sido el presidente Trump el peor ejemplo para la prevención personal del coronavirus. Algunos empresarios ven muy arriesgada esta decisión, pero pues aseguran que vale la pena. Con las recientes medidas a la nueva normalidad ya se están realizando 5 cortometrajes precisamente sobre el confinamiento. De esta forma, el cine mexicano ha comenzado a reactivarse. Pasemos ahora a nuestra pequeña cápsula histórica del séptimo arte. Bueno, pues resulta que en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México se filmó un cortometraje titulado Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec. Al ser proyectado este filme, la gente al verlo pensó con absoluta certeza que los dos hombres en realidad se habían matado. De esta forma cundió la alarma en la población de la capital de la República, con una serie de protestas del por qué las autoridades habían permitido semejante acción tan criminal. Bueno, pues eran apenas los inicios del cinematógrafo en nuestro país en el año de 1896 y la gente pues era la primera vez que veía una cinta fílmica. ¿Qué le parece? Sorprendente. Y bien, amables amigos, les recuerdo que en la edición número 458 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Los verdugos voluntarios de Beatriz Pajés. Asimismo podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Amables amigos, su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre los acontecimientos de mayor trascendencia durante la semana y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes aquí en Realpolitik Televisión, a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anote en la línea de internet Resumen Semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. El COVID-19 está en su mayor nivel de peligrosidad en estos momentos. No hay camas todavía ni medicamentos. Los hospitales están saturados. Así que hasta la próxima.